Rojas, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos para exposición libre. Pasados los 5 minutos, si no ha podido concluir la exposición de sus ideas, tiene 2 minutos adicionales para que la concluya. Pasados los 7 minutos, entramos a una ronda de preguntas de parte de los honorables miembros del Consejo. El tiempo comienza a correr. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente Medina. Muy buenos días a usted y con usted mi saludo a la integrante y los integrantes de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Es un gran privilegio y un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, agradeciendo la ponderación que se ha hecho de mi expediente y la preselección. Ante todo, presidente, quisiera tomarme un tiempo para agradecer el haber las personas y la entidad que se preocuparon y tomaron la oportunidad de ponderarme y de presentarme ante este honorable Consejo de la Magistratura, 2 personas físicas y también la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y también es de justicia agradecer a todas las personas que de una u otra manera le han manifestado a uno durante este proceso su afecto, sus buenos deseos y sus buenos comentarios respecto de mi postulación. Quisiera, presidente, consejera, consejeros, dividir mi presentación en 3 aspectos fundamentales, que son mi preparación académica, lo cual trataré de ser breve, puesto que ustedes tienen mi currículum frente a ustedes, mi experiencia profesional y ya finalmente lo que me motiva a presentarme ante este Consejo Nacional de la Magistratura. Soy egresado del Colegio Calasanz, primeramente una condición que me enorgullece, y también egresado cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente he realizado 4 maestrías, todas relevantes al área del derecho constitucional. Fui becario Fulbright por el gobierno norteamericano y realicé mi maestría en American University Washington College of Law en Derecho Internacional. Posteriormente realicé una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, 2 maestrías en Derecho Constitucional, una por la Universidad Castilla-La Mancha y la Pucamaima, y otra, un máster oficial también por la Universidad Castilla-La Mancha. Actualmente estoy en el doctorado en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha. He publicado extensamente en el país y en el extranjero, en las áreas de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y también en el área del arbitraje comercial, otra de las áreas en las que me he desarrollado. En la parte profesional, fui abogado en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibí la beca Rómulo Gallegos, siendo la primera ocasión que fue otorgada a un dominicano en el año 2004, ahí trabajamos durante un año, y a mi regreso al país ejercí el derecho y luego pasé a la oficina del doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, recientemente fallecido. Trabajar al lado del doctor Juan Manuel Pellerano Gómez por espacio de varios años fue una experiencia inolvidable, extraordinaria, a través de la cual pude conocer la Constitución y particularmente litigamos activamente en materia de derechos fundamentales y también en lo que se refiere al ámbito del orden constitucional propiamente a través de diferentes materias y vías y procesos que permitía la Constitución y la ley en ese momento. Luego de Pellerano y Herrera pasé como consultor jurídico de Sur Dominicana, en una gestión en la cual estuvimos muy de cerca con las áreas del derecho público, el constitucional, el administrativo, la parte regulatoria. Ahí dirigimos un equipo de 25 personas. Ahí tuve la oportunidad de tener una gran experiencia gerencial que he tenido que poner en práctica en mi trabajo de hoy en día, que soy el secretario del Tribunal Constitucional desde el 1 de febrero de 2012, es decir, los jueces fueron designados apenas un poquito más de un mes antes que yo, y he estado en el Tribunal Constitucional desde ese momento, fungiendo como secretario, fungiendo como secretario del Pleno también. He estado presente prácticamente todas las sesiones que el Pleno ha realizado, en una mesita al lado de las juezas y los jueces, y he podido conocer ampliamente el desarrollo de esta entidad que comenzó desde cero
El tribunal comenzó sin ni siquiera un registro nacional de contribuyentes, sabemos que es un documento necesario para la vida de cualquier entidad, y sin embargo recientemente el tribunal obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, que es un gran logro, y para mí y para mi equipo de hombres y mujeres que estamos en la Secretaría del Tribunal es un gran honor haber aportado cerca del 90% de los procesos certificados por la norma ISO. Así que nosotros nos complace mucho ser gran parte de la obtención de esa certificación. Como dije anteriormente, soy árbitro comercial y en los distintos arbitrajes que he tenido la oportunidad de participar he conocido la labor del juzgador. He conocido, aunque son litigios de naturaleza privada, pues he conocido la labor del juzgador y lo que se necesita para poder juzgar. Licenciado, los 5 minutos concluyeron. Tiene 2 para concluir sus ideas. Gracias, presidente. Solamente para concluir, me motiva a presentarme ante este Consejo Nacional de la Magistratura para que mis credenciales sean ponderadas. Considero que aportaría mucho al tribunal al haber sido parte desde sus inicios, conociendo su jurisprudencia, conociendo cómo opera, y también en condición de persona joven, quisiera que esta nominación sirva para que la juventud pudiera ver que cuando nos preparamos y cuando damos el paso de presentarnos podemos ser tomados en cuenta. Finalmente, considero, como José, que aporto la justa combinación entre la juventud y la experiencia. Me pongo a su disposición para sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El magistrado, el senador Reinaldo tiene la palabra. Sí, muy buenos días, licenciado. Mientras lo escuchaba, recordaba que en mi tiempo de estudiante, y de eso ya hace un tiempo, porque voy a arribar a los 40 años de graduado, cuando se trataba lo referente a la Constitución, se decía que la Constitución se basta a sí mismo y de que la Constitución es de interpretación estricta. Ese criterio hoy en día se mantiene en toda su extensión o ha logrado cierta variación en cuanto respecta a que la Constitución es de interpretación estricta. Presidente Pared, la Constitución dominicana, particularmente esta que es tan extensa, provee muchas claves para solucionar los asuntos que tengan que involucrar las cuestiones que allí se tratan. Sin embargo, es ella misma la Constitución que da las claves de su fuerza expansiva. En primer término, en el artículo 74, la Constitución establece que el catálogo de derechos fundamentales que ahí se consagra no es cerrado, sino que puede incluir otros de igual naturaleza según se desprenda de las interpretaciones que se hagan. Y también es muy importante considerar que la Constitución Dominicana y también el mecanismo que se prevé de control por parte del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios y del orden judicial que aplican la Constitución les permite acceder al derecho comparado y también al derecho internacional para fundamentar sus decisiones. Ciertamente, la rigidez de la Constitución se refiere a la forma y al texto y la integridad del texto, pero la interpretación de la Constitución puede hacerse a la luz de jurisprudencia comparada e internacional, ciertamente. Diputado Camacho. ¿Por aquí quieren preguntar? ¿Cuáles recursos pueden ser conocidos por el tribunal? ¿En cuáles tiene facultad el tribunal para fallar el fondo solicitado por el accionante? Presidente Camacho, quisiera evocar un poco mi experiencia como secretario. Nosotros hemos identificado dos tipos de expedientes ante el Tribunal Constitucional. Expedientes que se instruyen en el Tribunal Constitucional y expedientes que se instruyen en otras jurisdicciones. Los expedientes que se instruyen en otras jurisdicciones, que son propiamente los expedientes relativos a los recursos de revisión, no tienen por vocación conocer el fondo de la cuestión. En lo que se refiere el jurisdiccional a cuestiones de legalidad y propiamente el de revisión de amparo no fue inicialmente concebido como un recurso, digamos, de fondo o que permita al tribunal tocar el fondo, pero al tratarse en materia principal de derechos fundamentales
y muy especialmente en aplicación de la sentencia 7113 del Tribunal Constitucional, que varía el ámbito del recurso de revisión, ya el tribunal está habilitado para tocar el fondo de la acción de amparo. Eso en lo que se refiere a los expedientes de revisión, pero en los expedientes relativos a conflictos de competencia, control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales y la acción directa de inconstitucionalidad, se trata de expedientes precisamente apoderados, de los cuales se apodera el tribunal para el conocimiento del fondo en única y última instancia. Gracias. Diputada Castillo. Buenos días, Julio José Rojas Báez. Vamos a hacer un poco de historia porque toda expresión social tiene una historia y sobre todo esto que nosotros estamos tratando del Tribunal Constitucional, las altas cortes. ¿Cómo y en qué contexto surge el Tribunal Constitucional y quién fue su inventor y dónde se probó por primera vez este invento? Diputada Castillo, el Tribunal Constitucional es una figura de reciente aparición en el mundo, pero podría precisar que su origen se remonta a la Constitución de Alemania y el Tribunal Federal Alemán, que es todavía un precedente para los demás órganos de este tipo en el mundo. Sin embargo, ya la constitucionalización de los procesos y la labor y la necesidad de este tipo de órganos lo ha extendido prácticamente a todo el mundo. Ya tenemos tribunales constitucionales incluso en Asia. Recientemente hubo la Conferencia Mundial de Derecho Constitucional auspiciada en Corea por la Corte Constitucional, y en Latinoamérica nuestro Tribunal Constitucional ha sido el de más reciente aparición, y lo cual ha tenido la gran ventaja de llegar de último y asumir las buenas prácticas de los tribunales anteriores. Bien, gracias. Magistrado Soto. Gracias. Don Julio José, a raíz de la Constitución 2010, muchas leyes están pendientes en el Congreso de aprobación, mandato que dio la Constitución, de aprobación varias leyes que aún el Congreso no ha podido. ¿Qué mecanismo utiliza el Estado Dominicano para regular los derechos fundamentales? Si tú entiendes que hay leyes suficientes para esta regulación. Gracias, magistrado Soto. La realidad es que nuestra Constitución, pese a tener un catálogo amplio de derechos fundamentales y un catálogo y una extensión bastante amplia, ha creado un mecanismo para ser complementada a través de leyes, de las denominadas leyes de índole constitucional. Cada vez que vemos en la Constitución las denominadas reservas de ley, en donde la Asamblea ha dicho, mire, esto se regirá por ley, se reglamentará por ley, eso manda y genera una obligación del legislador de acomodar los deseos del pueblo a través de esa Constitución. Considero que este país necesita más Constitución, y tener más Constitución implica completar, redondear el esquema constitucional a través de la emisión de las leyes tal y como manda la Constitución. En lo que esas leyes son adecuadas, existen y promulgadas, me refiero, aprobadas y promulgadas por el presidente de la República, existen diferentes mecanismos, porque al interpretar los derechos a través de las diferentes acciones que se presenten ante el Tribunal Constitucional, pero también ante los demás órganos del denominado gran poder jurisdiccional, pueden irse logrando consecuciones. Lamentablemente, el problema que eso tiene, que sería caso por caso, en razón de que tendrían que irse presentando la casuística ante los tribunales, pero también pudieran lograrse algunas cosas a través del control concentrado que se ejerce por el Tribunal Constitucional y que tiene ya un efecto general y global para la República Dominicana. En definitiva, en lo que las leyes de las denominadas constitucionales y reservas de ley son aprobadas, podrían irse alcanzando los peldaños a través del litigio constitucional. Gracias. Licenciado, muchas gracias por su comparecencia y mucha suerte. Muchas gracias, presidente. Sí. Con ustedes mi agradecimiento a la integrante y los integrantes del Consejo. Feliz día.
Gracias.